¿Preocupa las averiguaciones de la UCO que le vinculan a usted con mensajes sobre obra pública con el señor Koldo? Lo que ha ocurrido hace apenas unas horas en plena vía pública marca un antes y un después en la relación entre el poder político y el periodismo libre en España. Porque lo que Vito Quiles ha protagonizado no es solo un cruce callejero. Es la representación perfecta de un periodismo incómodo, honesto, que busca respuestas sin pedir permiso. Y es también la demostración de hasta qué punto el poder político se ha vuelto incapaz de responder con serenidad cuando se le confronta con la verdad. La escena fue tan rápida como contundente. En medio de la calle, sin cámaras pactadas, sin condiciones impuestas por asesores, Vito se encontró de frente con Santos Cerdán, uno de los hombres clave del PSOE, secretario de organización y persona muy cercana a Pedro Sánchez. Vito, lejos de dejar pasar la oportunidad, hizo lo que pocos se atreven a hacer: encarar con una pregunta directa, incómoda, cargada de verdad. Una pregunta que todos los ciudadanos se hacen, pero que ningún medio tradicional lanza. ¿Qué sabe Santos Cerdán del caso de corrupción que sacude al PSOE? ¿Qué relación tiene con la trama que involucra a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama? Y ahí es donde todo estalla. La reacción de Cerdán no fue la de un político sereno, seguro de su inocencia. Fue la de alguien acorralado. Alguien que, en lugar de responder con argumentos, estalla. Levanta la voz. Se descompone. Porque la pregunta de Vito no era un ataque personal. Era la exigencia de una respuesta pública ante uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años. Recordemos los hechos. José Luis Ábalos, exministro y figura de peso del PSOE, se ha visto envuelto en un caso monumental de presunta corrupción relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia. Su asistente, Koldo García, ha sido investigado por recibir comisiones millonarias a cambio de adjudicar contratos públicos a dedo. Y Víctor de Aldama, el empresario que supuestamente gestionó esos contratos, ha implicado en declaraciones a más miembros del PSOE. Entre ellos, según filtraciones judiciales, el propio Santos Cerdán. La acusación es demoledora. Aldama habría entregado dinero en efectivo a Cerdán a través de Koldo. La cantidad, según esa versión, asciende a 15.000 euros. En una democracia seria, esta sola mención bastaría para que el aludido pidiera comparecer ante la opinión pública, aclarar los hechos, ponerse a disposición de la justicia y defender su honor con documentos y pruebas. Pero en España, tristemente, el guión es otro. En lugar de ofrecer explicaciones, el silencio. En lugar de transparencia, opacidad. Y cuando alguien como Vito rompe ese silencio, la reacción es furiosa. Cerdán no solo no respondió, lo hizo con nerviosismo, con incomodidad, visiblemente alterado. Como si la simple presencia de una cámara que no controla fuese una amenaza. Y ahí está el punto clave. No es que le incomode la pregunta. Lo que molesta es no tener el control. Porque durante años, el PSOE ha contado con un blindaje mediático que le ha permitido pasar de puntillas por escándalos gravísimos. Desde los ERE de Andalucía hasta los indultos pactados con independentistas, pasando por las amistades peligrosas de Pedro Sánchez con regímenes autoritarios. Siempre hubo medios que miraron a otro lado. Siempre hubo tertulianos dispuestos a blanquear. Pero Vito Quiles no juega a eso. No está para posar en platós ni para leer lo que le dictan desde arriba. Está en la calle, con un micrófono y una pregunta. Y eso, en el contexto actual, es revolucionario. Porque en un país donde el periodismo independiente cada vez tiene más dificultades para ejercer su labor, este tipo de actos se convierten en faros de libertad. La pregunta que Vito lanzó a Cerdán no es una invención. Está sustentada en hechos, en documentos, en testimonios. Y es la misma pregunta que cualquier español con sentido común haría si se cruzara con un alto cargo del partido implicado en una trama de corrupción. Pero como el poder ya no tolera ser fiscalizado, la respuesta es el insulto, la descalificación, la huida. Este episodio es importante por muchas razones. Primero, porque demuestra que el caso Koldo no es una anécdota aislada. No se trata solo de un asesor que se enriqueció durante la pandemia. Se trata de una estructura, de un esquema, de una forma de hacer política basada en el clientelismo, en el tráfico de influencias y en el uso del dinero público para beneficio personal. Segundo, porque nos muestra hasta qué punto la cúpula del PSOE se siente impune. Ni una comparecencia de Sánchez. Ni una investigación interna creíble. Ni una petición de perdón. Solo evasivas, ataques a la oposición y criminalización del mensajero. Y tercero, porque señala el valor del periodismo libre. Sin Vito Quiles y sin otros pocos que se atreven a señalar lo evidente,
este caso ya estaría archivado en la memoria pública. Ya habría sido enterrado por una nueva cortina de humo. Pero no. Gracias a ese tipo de periodismo, los focos siguen encendidos. La presión no cede. La verdad se sigue abriendo paso, aunque sea a codazos. El caso Ábalos Koldo Aldama es un reflejo brutal de cómo se gestionó el poder durante la pandemia. Mientras los ciudadanos estaban encerrados en sus casas, mientras los sanitarios se jugaban la vida, mientras los autónomos cerraban sus negocios, algunos usaban su posición para hacer negocios sucios. Para llevarse comisiones. Para repartir dinero entre amigos. Para engordar bolsillos mientras el país sufría. Y hoy, que todo eso sale a la luz, lo único que escuchamos del PSOE son excusas. Pero lo más revelador es que, a pesar de todas estas evidencias, todavía haya un sector de la sociedad que justifica, que tapa, que minimiza. ¿Cómo es posible que un partido que se autoproclama progresista, feminista y defensor de lo público, tenga en sus filas a personas vinculadas a estas tramas? ¿Qué dice eso del tipo de liderazgo que ejerce Pedro Sánchez? ¿Qué dice eso del rumbo que lleva este país? La explosión de Santos Cerdán no es un hecho aislado. Es el síntoma de una crisis más profunda. Una crisis de nerviosismo dentro del PSOE. Una crisis de credibilidad. Porque saben que esta vez no lo van a poder tapar tan fácilmente. Porque el pueblo está harto. Porque ya no basta con repetir mantras sobre la ultraderecha para desviar la atención. Porque cada vez hay más ciudadanos que exigen explicaciones reales. Y este canal, este espacio, está precisamente para eso. Para no dejar pasar una. Para que no se borren las preguntas incómodas. Para que no se imponga el silencio. Aquí vamos a seguir cubriendo cada detalle. Cada movimiento. Cada intento de tapar lo evidente. Porque este no es un caso más. Es la oportunidad de desenmascarar a quienes llevan años mintiendo, robando y manipulando en nombre del pueblo. Aquí vas a encontrar análisis, pruebas, testimonios, y sobre todo, la valentía de decir lo que otros no se atreven a decir. El enfrentamiento entre Vito Quiles y Santos Cerdán va a dar mucho que hablar. Porque no fue solo un encuentro fortuito. Fue un símbolo. Un acto de rebeldía. Una bofetada a la complacencia. Y sobre todo, una advertencia: no hay nadie intocable. No hay trama que no pueda ser investigada. No hay silencio que no pueda romperse. Y este, te lo aseguro, es solo el principio. Lo que queda claro, después del estallido de Santos Cerdán ante Vito Quiles, es que el nerviosismo se ha apoderado de las entrañas del PSOE. No es una exageración, no es una percepción. Es un hecho tangible. El poder ya no puede caminar por la calle sin temer que le pregunten por su corrupción. Y eso, en democracia, debería ser lo más normal del mundo. Un ciudadano, un periodista, haciendo preguntas. Pero cuando se actúa como si las instituciones fuesen propiedad privada, como si la impunidad estuviera garantizada, las preguntas incomodan más que los delitos. El rostro de Cerdán, desencajado, tembloroso, incapaz de responder con claridad, fue la prueba más clara de que la presión los está quebrando. No hubo una respuesta política, no hubo una frase que desactivara el escándalo. Solo hubo huida. Como ha habido huida con el caso Ábalos. Como ha habido huida con Koldo. Como la ha habido con Aldama. Porque lo que la izquierda no quiere que sepas es que esta trama no se limita a 3 apellidos. Es mucho más grande. Es una red de contratos, de adjudicaciones, de sociedades pantalla y de favores cruzados. Es un sistema de saqueo institucional que se puso en marcha durante la pandemia aprovechando el caos, el miedo y el confinamiento para hacer lo que mejor saben hacer. Aprovecharse del Estado mientras los ciudadanos estaban encerrados y asustados. ¿Y quiénes lo sabían? Todos. ¿Quién firmaba? Todos. ¿Quién se beneficiaba? Muchos más de los que han salido en los medios. Por eso cada vez que alguien pregunta, como hizo Vito, tiemblan. Porque si cae uno, si se destapa el mecanismo completo, se les desmorona el chiringuito entero. ¿Qué opina de que un empresario le acuse a usted de ser el testaferro de Ábalos? ¿Le preocupan las averiguaciones de la UCO que le vinculan a usted con mensajes sobre obra pública con el señor Koldo? Aquí, Santo. Al final es un tema controvertido, ¿no? ¿Cree que puede ir para adelante? El testaferro de Ábalos, decían, señor Cerdán. Ustedes que siempre han defendido la lucha contra la corrupción. Y la sigo defendiendo, la defenderé ¿Sí? siempre. ¿Pero cómo se puede defender desde un gobierno salpicado por corrupción? Así la defiendes tú también, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, don Santos. Que vaya bien. Y ya no podrían mantener ni el relato de que son los defensores del pueblo, ni el cuento de que están contra los poderosos, ni la mentira de que son diferentes.
Por eso es importante insistir. Porque no estamos hablando de un error administrativo. No estamos hablando de un caso aislado. Estamos hablando de un patrón. De una forma de operar. De una estructura. Y eso es lo que hay que denunciar con fuerza. Porque si no lo hace el periodismo independiente, no lo va a hacer nadie. Los grandes medios están demasiado ocupados en blanquear al PSOE, en fabricar titulares contra la oposición, en repetir las consignas del gobierno. Están vendidos. Y por eso tienen tanto miedo de Vito. Porque Vito no depende de esos despachos. Porque Vito no está atado a subvenciones. Porque a Vito no lo vas a callar con una llamada. Porque Vito le pone el micrófono delante a quien haga falta, sin importar el cargo, el nombre o el partido. Lo que ocurrió con Santos Cerdán marca un punto de inflexión. Porque hasta ahora, el PSOE se había limitado a mirar para otro lado. A proteger a Koldo. A descolgar a Ábalos cuando ya no le servía. A fingir que todo se acababa en un asesor. Pero ahora el círculo se ha cerrado. Porque el periodista ha ido al corazón del aparato. Y el corazón ha reaccionado con miedo. ¿Qué pasa si Cerdán cae? ¿Qué pasa si Aldama habla más? ¿Qué pasa si la justicia no se deja presionar y tira del hilo? Lo que pasa es que la trama se expande, que aparecen más nombres, más contratos, más empresas, más dinero. Y el votante del PSOE, ese que aún cree que el partido de Sánchez es un partido limpio, se da cuenta de que ha sido estafado. De que ha votado a una mafia que se disfraza de democracia. Y cuando eso ocurra, porque ocurrirá, será demasiado tarde para pedir perdón. Porque el daño ya está hecho. Porque el dinero ya está robado. Porque la confianza ya está rota. Pero hasta que llegue ese momento, hay que seguir apretando. Hay que seguir denunciando. Hay que seguir preguntando. Como hizo Vito. Como deberíamos hacer todos. Porque esta batalla no es solo contra la corrupción. Es contra el silencio. Contra la manipulación. Contra el lavado de imagen que llevan años construyendo. ¿O acaso alguien se cree que un secretario de organización como Santos Cerdán no sabía nada de lo que hacía Koldo? ¿Que no sabía quién era Aldama? ¿Que no conocía los contratos, las comisiones, los pagos en efectivo? No seamos ingenuos. Esta gente no da puntada sin hilo. Cada decisión, cada adjudicación, cada paso está milimetrado. Y lo hacen con la tranquilidad de quien se sabe intocable. Porque para eso tienen a los medios de su lado, a los fiscales que no investigan, a los jueces que duermen y a una oposición tibia que se asusta de su propia sombra. Pero ahí es donde entra la diferencia. Donde entramos nosotros. Donde entra este canal. Aquí no nos callamos. Aquí no tememos. Aquí no pactamos. Aquí no se blanquea a nadie. Aquí se denuncia. Aquí se señala. Aquí se exige responsabilidad. Porque esa es la base de cualquier democracia real. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Por eso es tan importante que te suscribas. No por un número. No por una métrica. Sino porque cada suscriptor es un ciudadano que se planta. Que dice basta. Que quiere saber la verdad. Que no se conforma con titulares prefabricados. Que exige justicia. Y porque este canal, mientras tú estés aquí, va a seguir siendo el altavoz que ellos no pueden controlar. Vamos a seguir hablando de Cerdán. De Koldo. De Ábalos. De Aldama. De todos los que metieron la mano en la caja. De todos los que firmaron sin preguntar. De todos los que se beneficiaron del sufrimiento de un país en pandemia. Y vamos a hacerlo con nombres y apellidos. Con datos. Con documentos. Con imágenes. Como las que hoy hemos visto. Un Santos Cerdán fuera de sí, incapaz de sostener la mirada, incapaz de dar una respuesta, incapaz de actuar como lo que supuestamente es, un representante público. Porque cuando uno no tiene nada que esconder, responde. Pero cuando uno teme que le descubran todo, se va. Huye. Explota. Y eso fue lo que vimos. Un estallido. No de indignación legítima, sino de pánico. De culpa. De impotencia. Y esa reacción, por sí sola, vale más que 1000 palabras. Porque quien no debe, no teme. Pero Cerdán teme. Y eso significa mucho. Así que no te vayas de este vídeo sin hacer algo clave. Suscribirte. Activar las notificaciones. Dejar tu comentario. Compartir esto con todos los que conoces. Porque es ahora, más que nunca, cuando hay que abrir los ojos. Cuando hay que despertar.
Cuando hay que decir que no nos van a engañar más. Vito Quiles lo ha vuelto a hacer. Ha mirado al poder a los ojos y ha hecho la pregunta que nadie quería escuchar. Y el poder ha reaccionado con furia. Porque sabe que esta vez, la verdad los está alcanzando. Y nosotros vamos a estar aquí para contarlo. Para mostrarlo. Para repetirlo. Hasta que no quede un solo responsable sin juzgar. Hasta que no quede una sola trama sin destapar. Hasta que el país vuelva a tener la política que se merece. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pero antes, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete. Porque si no lo contamos nosotros, no lo contará nadie.